mejor dicho, les voy a explicar ese ejercicio que ya está resuelto. Entonces, el objetivo al día de hoy es seguir realizando ejercicios con respecto al concepto de energía, pero ahora relacionando con el concepto de conservación de energía. Veamos, chicos. Tenemos un cuerpo de 40 kilogramos de masa cae en un plano inclinado que forma con la horizontal un ángulo de 20 grados. ¿Cuál será su energía cinética luego de recorrer 18 metros sobre el plano si partió del reposo? Veamos, chicos. En este caso, el problema es el siguiente. Uno de repente se imagina muchas cosas con respecto a este tipo de ejercicio. En este problema, por ejemplo, si hubiera sido la unidad anterior, tendríamos que haber calculado el peso, la fuerza normal, si es que existe un roce, calcular el coeficiente de roce, todas esas cosas. Pero en este caso, partimos con uno bastante más aplicable, que no existe roce. Pero el único dato importante que me interesa a mí es la distancia que hay entre el punto A y el punto B. Ese punto A y punto B lo inventé yo por el hecho de que uno puede preguntar durante todo el lapso del camino. ¿A qué me refiero con eso? Que si uno sabe que la energía se va a conservar, o sea, que la energía mecánica se va a conservar, que va a ser la misma en todo el camino, uno puede calcularla en cualquier punto que lo requiera. Entonces yo podría calcular a la mitad del camino, a tres cuartos del camino, como le explicaba la semana pasada, disculpe, la clase pasada. Entonces, yo solamente elijo ese punto A y B, que mide 18 metros. Este plano inclinado podría ser más largo, ¿eh? Ya podría ser de 1 kilómetro, pero a mí me interesa analizar esos 18 metros, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. En el punto A, que es el punto más alto para mí, ocurre la altura máxima, y en el punto B, para mí es la altura mínima, que sería cero. En el punto A, para mí, ocurre lo que indica el ejercicio, que parte del reposo. Para mí partió de ahí esa masa y terminó en el punto B. O sea, para mí en ese caso, en el punto A tenía una velocidad igual a cero, y a medida que fue pasando, fue bajando o deslizándose la masa, llegó con una velocidad en el punto B. Por lo tanto, yo en este caso, para el punto A necesito solamente saber cuál es la velocidad y cuál es la altura, y obviamente cuál es la masa. La velocidad la conozco, sé que una velocidad vale cero. Sé cuánto vale la masa, que vale 40 kilogramos, pero el problema es que no sé cuánto vale la altura. Entonces, alguien va a decir 18 metros. No, pero los 18 metros son la línea, en este caso, que une A y B, que en este caso sería la inclinación, la parte inclinada. Es como el camino, concretamente. Por lo tanto, yo necesito saber la altura. Entonces, yo me doy cuenta que esto es un triángulo rectángulo, y el triángulo rectángulo tiene nombres: hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Por qué este se va a llamar opuesto? ¿Por qué este se va a llamar adyacente? Porque esto se llama hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado más largo y siempre es el lado que está frente al ángulo de 90. Recordando que acá hay un ángulo de 90, se junta la altura con el piso. ¿Cuál va a ser mi cateto opuesto? El que está al frente del ángulo que en este caso voy a ocupar. Yo voy a ocupar el ángulo de 20, por lo tanto el que está al frente es la altura, por lo tanto eso sería mi cateto opuesto. Y el cateto adyacente el que ayuda al ángulo. Entonces, como estoy trabajando con el ángulo que está acá abajo, mi opuesto sería la altura y mi adyacente sería el que está abajo. Pero vamos a suponer que si yo trabajara con el ángulo acá arriba, trabajara con un ángulo acá para el lado A, ahí, mi opuesto sería el que antiguamente era adyacente, y mi adyacente el que antiguamente sería el opuesto, o sea, la altura. Por eso es recomendable trabajar con el ángulo que nos indica el ejercicio. Si quiero evitar malos cálculos, mejor trabajo con ese ángulo. En este caso, voy a trabajar con el ángulo de 20. Por lo tanto, mi opuesto va a ser ahí. Como es mi cateto opuesto, ese cateto opuesto justo coincide con la h de altura. Entonces, yo quiero saber cuál es la altura de este plano inclinado, de esta rampa, podemos decirlo. Entonces, yo digo, la altura va a ser igual a lo que vale la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo. Siempre lo que sea opuesto es con el seno. Siempre lo que es adyacente con el coseno. Entonces digo, lo que vale la hipotenusa por el seno del ángulo. Entonces, la hipotenusa equivale a 18 y el seno del ángulo, en este caso seno de 20, sería una multiplicación 18 por seno de 20, 6.16. Si yo quisiera saber en la parte de abajo, hago lo mismo, hipotenusa, pero en vez de seno, ocupo el coseno.
En este caso, ya tenemos ya listo la altura. Entonces, como ya tengo la altura del ejercicio, me dedico a calcular la energía. Entonces, en el punto A va a haber una energía potencial y una energía elástica. Disculpe, una energía cinética. La energía potencial no es una energía potencial elástica, es una energía potencial gravitatoria, porque depende de la altura. No hay resorte. Entonces yo escribo masa, gravedad, altura. La masa son 40 kilogramos, la gravedad 9,81, la altura 6,16. Multiplico esos tres valores, da un total de 2417 joules. Ahí le coloqué un decimal, 2417,18 joules en general, concretamente. Pero en el punto A yo supuse que la velocidad era cero, porque en el ejercicio dice que parte del reposo. Como la velocidad es cero en el punto, en este caso el punto más alto, eso me lleva a pensar que la energía cinética vale cero. ¿Por qué? Porque la energía cinética depende de la velocidad. Entonces, si no hay velocidad, obviamente tampoco hay energía cinética. Entonces, yo ni siquiera hice el cálculo, simplemente escribí que la energía cinética vale cero. La energía mecánica. ¿Cuánto sería? La energía mecánica es la suma de la cinética más la potencial. Si una vale 2417 y la otra vale cero, al sumarlas va a dar un total de 2417. Entonces ahí tenemos 2417 joules equivale a la energía mecánica. Como le estoy explicando que la conservación de energía quiere decir que la energía mecánica se va a mantener siempre y cuando no exista roce, entonces yo puedo suponer que la energía mecánica que hay en el punto A es la misma que hay en el punto B. Por lo tanto, en el punto B que yo escribí ahí, me va a dar una energía mecánica de 2418. O 2417,18 para ser exacto. Entonces, esa es mi energía mecánica. Como lo comenté al principio del problema, para mí el punto B es un punto que no tiene altura, por lo tanto yo considero esa altura igual a cero. Eso quiere decir que la energía potencial va a ser cero. ¿Por qué? Porque si es masa, gravedad y altura, y la altura vale cero, cero por la gravedad es cero, y el cero por la masa también sigue siendo cero. Por lo tanto ya conozco la energía potencial. Y como la pregunta general era, ¿cuál es la energía cinética al recorrer los 18 metros, o sea, llegar al punto más bajo? Alguien diría, pucha, la energía cinética es la resta entre la mecánica y la potencial. Porque si la mecánica es la suma de la potencial más la cinética yo podría calcular a la energía mecánica le resto la potencial y me va a quedar la energía cinética. Entonces, si la energía mecánica como suma me da 2417, la potencial vale cero, lo único que puedo tener claro es que la energía cinética va a valer 2417, porque se supone que entre ambas me dan energía mecánica. Y así no necesito saber la velocidad con que llega abajo. Una pregunta tipo prueba, una pregunta tipo ejercicio que están en las guías, se preguntan las velocidades y se preguntan la altura. Entonces, por ejemplo, se pregunta, ¿con qué velocidad llegó esa masa al sector que está acá abajo? Entonces uno dice, ¿cómo calculo la velocidad en este caso? Si yo quisiera calcularla, en base a energías. Calculo la energía y a la energía yo puedo llegar no solamente con fórmulas, simplemente desprendiéndome de alguno, en este caso de algunas aplicaciones, de algún funcionamiento de la ley de conservación. Entonces, en este caso yo descubrí cuál es la energía cinética en base a la conservación de energía. Y ocupé dos fórmulas concretamente para hacer los cálculos. Una fórmula de energía potencial y una fórmula para descubrir la altura, porque no tenía cómo descubrir la altura de esta variable. Por eso es importante, en este caso, hacer el esquema o ver el esquema y darme cuenta que se puede ocupar lo que se llama la trigonometría clásica, ¿ya? De este ejercicio. Preguntas, chicos, dudas que tengan. Si no, le voy a dar un tiempo para que lo copien y antes de seguir avanzando.
continuar con este tipo de problemas que de repente, obviamente, vuelvo a repetir, si tengo que ser ordenado para hacer este tipo de ejercicio, si no soy ordenado me va a costar un poquito ya verlo, porque de repente son los números y se repiten tantas veces que uno piensa que estoy haciendo el ejercicio varias veces, lo estoy haciendo mal. Por ejemplo, ese ejercicio. En una atracción de una feria, o sea, de un parque de entretenciones, para ser exacto, se deja caer desde una altura de 20 metros una vagoneta con 3 personas, con una masa total de 400 kilogramos. Si el rizo, vamos a esperar un rato, que se vuelva a conectar. Entonces vamos a volver a explicar el problema debido a problemas técnicos, ¿ya? Eh, tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos en una feria, en este caso en un parque de entretenciones, tenemos se deja caer un carrito de 20 metros de altura. Esos carritos va con 3 personas. Y esas 3 personas tienen una masa total de 400 kilogramos. Y hay un rizo, o sea, un camino circunferencial, que tiene un diámetro de 10 metros. ¿Ya? Eso quiere decir el diámetro es el elemento que pasa por el centro y cruza 2 puntos de la circunferencia, pasando por el centro. Ya más allá que ahí sale 10 metros, no sé para qué lo pusieron, pero no me sirve para el ejercicio. ¿Ya? Veamos, entonces lo que hace el carrito va en un punto A, llega a un punto B y luego llega a un punto C. Y va girando así todo el rato hasta que se detenga. En este caso, chicos, este ejercicio nunca se va a detener. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no se va a detener? Nunca debiese detenerse. Sí, Por la conservación de energía. ya, pero a pesar de eso, ¿por qué no cree que porque se va a conservar la energía siempre, pero qué no? Hay un dato importante que viene acá en el ejercicio y yo me doy cuenta que nunca se va a detener. Por el Que no hay roce, roce. no hay roce. Como no hay roce, no hay una energía que se vaya gastando. Como dice el compañero, la energía se va a conservar infinitamente. En este caso, la energía mecánica se va a conservar eh, hacia el infinito. Entonces, la energía de roce, cuando hay roce, uno espera que esa energía mecánica no se conserve, se vaya desprendiendo un poco. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Si yo voy en un carrito, voy en un automóvil o hago una construcción o algún elemento, yo espero que ese material se vaya gastando. Y aparte que el material se vaya gastando, en el transcurso del día a día, o en este caso, en el caso de minuto a minuto, segundo a segundo, en el caso de un automóvil, la energía se vaya perdiendo, que se vaya transformando en otra energía, en calor, en temperatura, eh, en este caso en luz, o en lo que sea, pero que no sea la energía mecánica, ya que hay un montón de otras energías, pero nosotros estamos enfocados solamente en la energía mecánica. ¿Ya? Eh, entonces en este caso, supuestamente sería en forma automática. En forma definitiva, así como hasta el infinito y girando la gente en el juego. Eh, acotaciones. Acá no hice ninguna pregunta, ¿eh? Si se fijan, no coloqué ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque quise tratar de responder todas las preguntas que uno puede hacer durante un ejercicio. Por ejemplo, ¿qué se podría preguntar? En el caso del A casi uno nunca pregunta nada. Por ejemplo, el punto A, porque ahí es como el punto de partida, es como anota todos los datos. Ya, si es que faltara algún dato, igual se puede calcular de manera sencilla, sin depender del punto B ni del punto C o de un punto D, un E o un F. ¿Ya? En el punto A se supone que ahí están todos los datos que yo puedo determinar. Por ejemplo, si yo dijese en un ejercicio, acá hay un resorte, se tiene que dar cuál es la constante del resorte, se le indica si se comprimió el resorte, se le indica la altura, se le indica las velocidades, porque puede ocurrir todo ahí. Podríamos colocar ahí en ese punto, empujar a alguien, entonces le vamos a dar una velocidad, entonces no va a partir de una velocidad cero. También podríamos colocar un resorte, entonces comprimir el resorte y después tirarlo, como en el juego de pinball. Entonces uno comprime el resorte y sale la pelotita eyectada. La pelotita no sale con una velocidad inicial cero, sale con una velocidad mayor. Entonces, en ese caso, en este punto A normalmente le damos todos los datos.
El punto B y el C uno puede ir preguntando muchas cosas. Uno podría preguntar cuál es la energía potencial, cuál es la energía cinética, cuál es la energía mecánica, cuál es la velocidad o cuál es la altura del punto B. Se pueden preguntando varias cosas dando una sola condición. Por ejemplo, si uno le indicara, acá el punto B, la altura es tanto, entonces yo asumo que nunca van a preguntar la altura, pues me van a preguntar la velocidad o me van a preguntar la energía mecánica. Si en el punto C no me indican la altura, lo más probable es que no me pregunten la velocidad también. Podrían preguntar también podrían preguntarme otras cosas con respecto al ejercicio, como cuál es su energía potencial, su energía cinética, todas esas variables. Entonces, en base a eso, yo siempre tengo que calcular los tres aspectos básicos: energía potencial, energía cinética y energía mecánica. Ya esos tres aspectos básicos. Lo tengo que tener claro. Más allá que la energía potencial la puedo separar en dos y la energía mecánica se conserve o no se conserve. ¿Ya? Pero tengo que tener esos tres datos ya listos. Entonces, por ejemplo, en el punto A, para mí, solamente existe energía potencial. ¿Por qué? Porque si se dejó caer, por eso lo subrayé, quiere decir que hay una velocidad igual a cero. Por lo tanto, si la velocidad es igual a cero, obviamente la energía cinética vale cero. No necesito calcularlo. Y obviamente toda la energía potencial se va a convertir en energía mecánica. Mejor dicho, toda la energía potencial es mecánica. Entonces, calculo la masa, 400 kilogramos, lo multiplico por los 981, que es la gravedad, multiplicado por 20, que en este caso es la altura donde fueron lanzadas con el carrito. O sea, da un total de 78.480 joules. Eso quiere decir que la energía mecánica en este punto, en el punto A, es 78.480, porque si sumo la energía cinética más la potencial, me da 78.480. Entonces, esa energía que está en roja se va a repetir en todo porque no hay rozamiento. Entonces yo puedo definir automáticamente que la energía mecánica en el punto B y en el punto C va a ser 78.480. Entiendo bastante claro en el ejercicio. Voy por orden, al punto B. Cuando el carrito, en este caso la vagoneta, llega al punto B, la altura obviamente se nota al tiro que es cero, pues no hay una altura. Entonces, como no hay altura, eso quiere decir que la energía potencial vale cero. Si la energía potencial vale cero y la energía mecánica es 78.480, eso hace suponer que la energía cinética va a ser 78.480 joules. ¿Ya? Y en base a eso, yo voy a calcular la velocidad, a pesar que no me la están preguntando, pero yo voy a calcular la velocidad con que llegue ese cuerpo. Entonces yo escribí la fórmula de energía cinética, dije energía cinética 1 medio masa velocidad al cuadrado, y voy a despejar la velocidad. Entonces ese 2 de 1 medio, en este caso, que en este caso el 2, porque el 1 me da lo mismo, ese 2 que estaba multiplicando, ahora va a pasar, disculpe, está dividiendo, ahora va a pasar multiplicando. Entonces ese 2 va a multiplicar a la energía cinética. Y esa masa que estaba multiplicando va a pasar dividiendo y va a dividir a la energía cinética. Pero como yo quiero saber la velocidad y la fórmula está con velocidad al cuadrado, le voy a aplicar raíz cuadrada a todo lo que tengo ahí. Por lo tanto, para mí la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la energía cinética por 2 partido por la masa. Entonces, al hacer el ejercicio, yo reemplazo la energía cinética, que son los 78.480, lo multiplico por 2 y lo divido por 400. Eso daría un total de 19.81 metros por segundo. Eso quiere decir que el objeto, cuando pase por el punto B, va a alcanzar esa velocidad. Y cada vez que llegue a ese punto, va a alcanzar esa velocidad, porque recuerden, cómo se está conservando la energía, lo más probable es que este movimiento sea infinito y siempre va a estar a esa velocidad. Lo que uno espera, obviamente, en la realidad es que esa velocidad vaya disminuyendo con respecto al tiempo, ¿eh? Pero en este caso, como no hay roce, yo supongo que va a ocurrir eso que digo que va a ser infinito. Entonces va a ocurrir siempre los 19.81 en ese lugar. Luego, en el punto C, mismo procedimiento. En el punto C, como si me fijo, el diámetro en este caso de ese rulo, de ese rizo, es de 10 metros. Eso quiere decir que la altura máxima posible es de 10 metros. Entonces, como ya tengo una altura nueva, por lo tanto puedo calcular una nueva energía potencial. Sigue siendo la misma masa, la gravedad sigue siendo la misma, 400 por 9.81 multiplicado por 10, eso da un total de 39.240 joules.
Si la energía mecánica era 78.480 y ahora mi energía potencial es 39.000, yo voy a decir, la energía cinética simplemente va a ser la resta entre la mecánica y la potencial, po, porque al 39.240 le falta algo para que llegue a los 78.480. Entonces lo resto para ver cuál es el valor que falta y me doy cuenta que la energía cinética vale lo mismo que la potencial, pues, 39.240. Entonces la cinética vale 39.240, la cinética vale 39.240. Si lo sumamos da un total de 78.480. Listo mi energía cinética calculada. Y si quiero determinar la velocidad, hago la misma fórmula anterior. Energía cinética multiplicada por 2 partido por la masa y lo aplico raíz cuadrada, me va a dar la velocidad. Eso quiere decir que el objeto, para que cuando llegue al punto C, va a llegar con una velocidad de 14 metros por segundo. Y ya respondí el ejercicio, o mejor dicho, respondí la mayor cantidad de preguntas que se podían hacer con respecto a ese ejercicio cuando no hay rozamiento. Preguntas jóvenes, dudas que tengan, algún dato que no sepan dónde salió. Entonces, me interesa que lo copien un rato y de ahí continuamos. Y vamos a hacer unos ejercicios más difíciles que se puede preguntar en esta tipo de unidad, ¿no? El estilo, obviamente, no es el más difícil completamente, siempre se puede complicar más. Pero vamos a hacer uno de los más complicados, en este caso, en la conservación de energía. No vamos a guardar, vamos a hacer el siguiente. Ya, tenemos el siguiente problema. Esto lo vamos a hacer en varias partes, ¿no? Debido a que el problema es bastante extenso de analizar. Tenemos la siguiente figura. En la siguiente figura se ve un bloque de 10 kilogramos que se suelta desde el punto A. La pista no ofrece resistencia, o sea, no tiene roce, a excepción de la parte del segmento entre B y C que mide 6 metros de largo. El bloque se mueve hacia abajo con la pista, golpea un resorte de manera constante, de una constante elástica, disculpe, de 2250 Nm, lo comprime 0,3 a partir 0,3 metros a partir de su deposición de equilibrio antes de quedar momentáneamente en reposo. Determine el coeficiente de fricción cinético en la superficie B y C y el bloque. Entonces nos preguntan el coeficiente de roce, para ser exacto, de este ejercicio. Entonces, para que lo vayan viendo, lo vayan interpretando bien el problema. Tenemos el bloque que llega en el punto A, no existe roce, simplemente se desliza, 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 llega al punto B, deslizándose sin problema, pasa por un camino, en este caso que podríamos decirlo que puede ser cemento, tierra o pasto, lo que sea, y se gasta, obviamente, llega al punto C y comprime el resorte. Entonces, alguien podría decir, pucha, en el punto, en este caso del resorte, podría escribirle un punto D, podría, podría para que se comprima el resorte. Sí, no habría problema. Entonces, parte con una velocidad inicial igual a cero, se desliza sin roce, pasa por un espacio con roce, después de haber pasado por ese espacio con roce, vuelve a pasar por un espacio pero sin roce y comprime el resorte 0,3 metros y se detiene. Un rato, obviamente, ya. Obviamente después, cuando el resorte, después de haberse comprimido, va a tratar de volver a su posición original y lanzarlo de nuevo. Pero a nosotros nos interesa solamente que llegue y presione el bloque, ¿ya? Esa es la idea general del problema. Y como les vuelvo a repetir, nos están preguntando el coeficiente de roce. Pero en este ejercicio yo voy a ir calculando varias cosas, ¿ya? Aunque no me las pidan, igual las voy a calcular porque obviamente en un ejercicio, en un problema de prueba, en un problema que está en la guía, también se les pueden preguntar varias cosas. Por ejemplo, si uno hiciese este ejercicio dice valer como 10 puntos porque ya el tiro directamente al coeficiente de roce. Pero como las preguntas van escalonadas,
Yo calculo la pregunta final, pero entre medio me van preguntando otras cosas, me pueden preguntando con qué velocidad llegó al punto B, con qué velocidad va en el punto C, eh, cuál es la energía potencial en el punto B, cuál es la energía cinética en el punto C. Se podrían preguntar varias cosas con respecto a esa masa. Para eso, vamos a determinar el primer punto y el único punto que sabemos. Sería el punto A. Y ese punto A yo voy a determinar en este ejercicio. ¿Ya? Entonces el punto A, para mí, va a ocurrir esto. Vamos a escribirlo, tratar de escribirlo con negro. Punto A, tenemos que. Yo acá, como dice que el ejercicio se suelta, si se suelta quiere decir que la velocidad vale cero, por lo tanto la energía cinética es igual a 0 joules. Porque obviamente la velocidad vale 0 metros por segundo, por eso. Solamente por eso yo tengo ese dato importante acá. Anotar. La energía potencial. Hay energía potencial pero gravitatoria nomás, pues no la energía elástica, en el punto A, porque solamente ahí depende de la altura. Entonces yo digo que el objeto masa 10 kilogramos, lo multiplicamos por la aceleración que es 9.81 y lo multiplicamos por la altura, que en este caso son 3 metros. Multiplicamos 10, 10 por 9.81 por 3. 294,3. Eso me indica el ejercicio. 294,3 joules. Esa es mi energía potencial. Por lo tanto, mi energía mecánica va a ser igual a 294,3. Entonces tenemos energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía mecánica. Calculada y lista. En el punto A. Pregunta en el punto A antes de continuar al punto B. Ok, sigamos. Punto B. En el punto B ocurre lo siguiente. La energía potencial gravitatoria se convierte en cero. ¿Por qué? Porque la altura en el punto B vale cero. Entonces la energía mecánica se va a conservar porque no hay roce. Entre el A y el B no hay roce, entonces se va a mantener. 294.3 va a seguir siendo los 294.3 joules. Y la energía cinética, si la voy a calcular, o si la puedo obtener, como 294,3. Porque todo lo que era energía potencial se convirtió en energía cinética. Entonces eso quiere decir que la energía cinética es 294,3 joules. ¿Ya? Por lo tanto, yo podría, en este caso, podría calcular la velocidad. Podría decir, la velocidad, pues la velocidad había definido recién que era la raíz cuadrada de la energía cinética multiplicado por 2 partido por la masa, que en este caso la masa son 10 kilogramos. Entonces alguien podría decir, voy a calcular la velocidad con que llegó abajo. 294.3 multiplicado por 2 dividido 10, le aplico raíz cuadrada a ese número y eso es 7.67 metros por segundo. Entonces en el punto B calculé la energía potencial gravitatoria, que dije que era 0, calculé la energía mecánica, que era los 294 porque no había roce, y calculé la energía cinética, que era 294,3. Y además me di un pequeño gusto de calcular la velocidad. Pregunta, chicos, ¿está ahí? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Jóvenes,
Si yo conociera el coeficiente de roce, yo haría el punto C, pero no lo conozco. Por lo tanto, no puedo suponer el punto C. En el punto C, lo único que tengo claro, chicos, es que la energía potencial gravitatoria es cero, porque está igual a la par que el B, po, y está a la misma altura. Entonces sé que la altura vale cero. Lo único que tengo claro es que vale cero. Pero no estaría seguro Eso. de cuál es la energía mecánica en el punto C. Porque como hay roce, no se va a conservar. Por lo tanto, si no se va a conservar, ya no son los 294. Entonces, como no voy a estar seguro de eso, no puedo hacer el C todavía. Entonces, como vuelvo a repetir, como no voy a estar seguro del ejercicio, no me voy a aventurar con hacer el punto C. Eso no quiere decir que no lo pueda hacer el ejercicio. Por lo tanto, aquí voy a crear un punto que lo voy a llamar un punto D a mi ejercicio. Vamos a elegir otro lápiz porque el verde no se nota nada. Entonces voy a elegir un punto que lo voy a llamar un punto D ahí. Y ese punto sí lo voy a analizar. ¿Por qué lo voy a analizar ese punto? Y me puede decir por qué cree que voy a analizar ese punto. Y no. ¿Qué datos conozco ahí? Hasta la constante elástica. La constante elástica. También, ¿qué más conozco? Conozco la altura, que está en el punto D. Y además conozco la velocidad en el punto D. Y también conozco que, por ejemplo, entre el 6, entre la trayectoria entre el punto C y el La punto D, superficie roce. tampoco hay roce. Entre el C y el D no hay roce, porque el único espacio que hay roce es entre B y C. Entonces de aquí para allá no existe roce. Entonces, ¿qué es lo que va a Pero, pasar profe, acá? Dígame. pero entre B y C, ¿no cambiaría la velocidad entre C y D? Sí va a cambiar la velocidad, pues, va a ir más lento. Por eso no lo puedo calcular. Pero es que no sé cuánto disminuye. ¿Ya? Entonces, para eso, yo voy a calcular el punto D. Para ver cuánto es lo que se perdió de energía. Entonces, en el punto D, lo vamos a escribir acá arriba el punto D. La energía potencial gravitatoria sé que es cero. ¿Por qué vuelvo a repetir que es cero? Porque la altura es 0 metros. ¿Ya? Altura es 0 metros. La energía cinética, en este caso energía EK, no estaba viendo una K no solamente. La energía cinética. En el ejercicio me indica que cuando se aprieta el resorte, el objeto está momentáneamente en reposo. Por lo tanto, como está en reposo, quiere decir que llegó con una velocidad de cero. Está con una velocidad de cero en ese punto. Solamente porque está en el reposo. Entonces, acá la idea del ejercicio es uno aplicando la fórmula va interpretando los valores. Entonces, la altura es cero, por lo tanto la energía potencial gravitatoria es cero. La velocidad es cero porque está en reposo, es igual a cero. Pero hay una energía extra acá que no la habíamos considerado en todo este ejercicio, que apareció ahora en el punto D, que es la energía potencial elástica. Y la energía potencial elástica se calcula como un medio multiplicado por K, que es la constante elástica. Incluso acá me indican cuánto es la constante elástica del resorte. 2250 newton metros. La K vale 2250. Y multiplicando por lo que se comprime el resorte. El resorte se comprimió 0,3 metros. O sea, 0,3 al cuadrado. Parece un grado más que un cuadrado. Ya, pero al cuadrado. Por lo tanto, en este análisis de movimiento, un medio más 2200, disculpe, multiplicado por 2250 por 0,3 al cuadrado. Eso da un total de 101,25 joules. Entonces calculé el resultado.
comprobar. Sí, está correcto. Y alguien va a decir, profe, ¿puedo calcular la energía mecánica acá? Sí, la puede calcular. Pues si yo tengo la energía cinética y la energía potencial, la puedo calcular. ¿Cuánto valdría mi energía mecánica acá? ¿Alguien me podría decir cuánto vale esa energía mecánica? Mientras voy subrayando los nombres de 101,25. 101.25, muy bien. ¿Por qué? Porque toda la energía potencial se supone que no solamente la gravitatoria se suma con la cinética, puedo sumar la elástica con la cinética o puedo sumar las tres. Porque la fórmula dice energía potencial más cinética. No dice que tiene que ser una de ellas en particular. Entonces, como dice el compañero, mi energía mecánica ahora es, en este caso, de 101,25. Pregunta. Si yo partí con 294 joules de energía y terminé con 101.25 de energía, ¿qué pasó con ese resto de energía que falta? Porque si partí con 294 y terminé en 101, Perdió por el roce. se perdió por el roce. Entonces la energía que se perdió, yo podría decir, entre B y C se perdió 294,3, le resto el 101.25 y esa es la energía que se perdió. ...193,05 joules se perdió. Eso se perdió. Entonces ahora voy a la pregunta, que está entre el B y el C, que la pregunta realmente. Me pregunta el coeficiente de roce cinético. Entonces alguien va a decir, ¿cómo calculo el coeficiente de roce cinético? Mi pregunta es, ¿la energía con qué otro concepto también se relacionaba? De los que hemos visto hasta el momento, en esta unidad. ¿Con qué concepto se puede relacionar la energía? Que también se mide en joules. Con el movimiento. Con el movimiento, seguro. Pero ¿con cuál concepto exactamente también se mide en joules? Aparte de la energía cinética, la potencial y la energía mecánica. ¿Qué más se mide en joules? Uno de los primeros conceptos que vio. ¿Qué se mide en joules? Fuerza. ¿La fuerza? ¿La fuerza se mide en joules? Yo creo que se mide en newton. ¿Qué se mide en joules? Trabajo. Trabajo, muy bien. El trabajo se mide en joules. Entonces alguien me dice... ¿Ah? Entonces alguien me va a decir, trabajo, pues. Entonces, ese 193 me representa un trabajo que se perdió, que efectuó. ¿Qué fuerza efectuó ese trabajo? La fuerza de roce. Porque para que haya un trabajo, o para que se pierda energía, la fuerza de roce tiene que ser un trabajo. Por lo tanto, voy a decir que W tiene que ser igual a 193,05. O sea, el trabajo es efectuado por la fuerza de roce. Entonces, esto es trabajo de la fuerza, voy a llamarlo de fuerza de roce. Fórmula de trabajo, la más sencilla de todas, no vamos a ocuparla con el ángulo, vamos a ocupar la más sencilla. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Trabajo, lo conozco, 193,05, porque lo calculé recién. Igual a la fuerza por la distancia. ¿Cuál es la distancia que se aplicó esa fuerza de roce? Se aplicó en ese espacio. Los 6 metros, muy bien. Entonces alguien me va a decir, por la fuerza vale la división de 193,05 partido por 6. Eso es la fuerza. Bien, no hay problema. 193.05 dividido 6. 32.175. 32,175. Newton. Esa es la fuerza. ¿Pero qué fuerza es esa?
una fuerza que se llama fuerza de roce. Entonces esta fuerza la vamos a llamar F, la vamos a poner un apellido, fuerza de roce, fuerza de roce, fuerza de roce. Listo. Pero todavía no respondo a la pregunta, lamentablemente. Más allá que ya casi estoy a un paso de responderla. La fuerza de roce, ¿cómo se calculaba, estimados? ¿Alguien me puede decir cómo se calculaba la fuerza de roce? La normal por el coeficiente de roce. La normal por el coeficiente de roce, muy bien. ¿Qué pasa cuando el objeto está horizontal? La normal, ¿cómo se podría llamar también? Si el objeto está horizontal, la normal es igual a ¿qué? Pero, ¿No? a peso. Al peso, muy bien. Como dice compañero, la normal es igual al peso. Entonces yo podría decir en este caso que la fuerza de roce va a ser igual al coeficiente de roce por el peso. No voy a escribir P para no confundirlo con potencia. Voy a escribir peso masa por gravedad no ¿ya? Pero ustedes entienden que eso es peso. Por lo tanto, el coeficiente de roce va a ser igual a la división de la fuerza de roce partido por la masa y la gravedad. ¿La fuerza de roce la conozco? Sí, es 32,175. ¿La masa la conozco? Sí, pues son 10 kilogramos. ¿La gravedad la conozco? 9,81. Y ahí voy a tener el coeficiente de roce. 32,175 dividido por la multiplicación de 10 por 9,81. Eso me da un total de 0,33. O sea, el coeficiente de roce que hay en ese espacio es de 0,33 porque simplemente descubrí la energía que se perdió. Entonces, concretamente, en el punto A habían 294 de energía. En el punto B llegamos con 294. Pero cuando pasamos al punto C, ¿cuánta es la energía que queda? Queda 101, porque se perdió 193 en el trayecto. Y cuando llegó al punto D, obviamente había 101. Entonces, si yo lo completo con números, por ejemplo, ahí debiese colocar 294, 294, pasamos a 101 y quedamos con 101. Entonces, como el compañero recién decía, obviamente la velocidad acá va a ser menor, claro, si ahora tengo menos energía cinética. Si tenía 294 de energía, ahora tengo 101 de energía cinética, por lo tanto, aplico la misma fórmula de velocidad, en este caso, 101 por 2 partido por 10, le aplico raíz cuadrada y voy a descubrir la nueva velocidad si quisiera descubrirla en este caso. Por ejemplo, le voy a indicar la solución si obviamente quiero calcular la velocidad. Como es 4,5 metros por segundo, o sea, iba con 7 y ahora voy con 4,5 metros por segundo. Podría determinarlo. Pero solamente me dediqué a responder la pregunta, en este caso, final, que era calcular el coeficiente de roce. Entonces, el coeficiente de roce lo que hace, o entre comillas, la fuerza de roce lo que hace es quitar la energía mecánica. Entonces, se supone que la energía mecánica se conserva. Si en algún momento yo hago los cálculos y no me da el mismo resultado que el otro, es porque se perdió, pues. Entonces había roce en algún lado. Y ese roce puede generar calor, puede generar luz, puede generar chispa eléctrica, puede generar alguna situación química, puede generar viento, lo que sea. ¿Ya? Pero esa es la energía que se perdió de energía mecánica, pero se convirtió en otra. Entonces, obviamente el objetivo de nosotros no es definir en qué se convirtió, simplemente que esa energía se perdió y se va a otro lado. Después, obviamente, cada instrumento, cada elemento que yo esté estudiando me va a indicar, no sé, por ejemplo, si frotamos esto va generando calor, si frota esto genera fuego, genera un incendio. ¿Ya? Esas cosas van ocurriendo en este tipo de problemas. Preguntas, chicos, algún lado que se hayan perdido en algún punto en específico que no se entienda para ir explicándolo. Vuelvo a repetir, este es uno de los ejercicios como más complicados, ¿eh? Porque uno analiza paso a paso, punto por punto, lo que va ocurriendo. Profe, Dígame. en la forma ahí, trabajo igual a fuerza por desplazamiento. Yo si quiero puedo cambiar la fuerza, ¿no? Sí, puede colocar la fuerza que usted quiera. Siempre y cuando la fuerza ejerza trabajo. Pero en este caso, la única fuerza que estaba ejerciendo trabajo era la fuerza de roce. El peso no ejercía trabajo porque no se fue hacia abajo el bloque. Sí, se fue en forma horizontal.
La fuerza normal tampoco hizo esfuerzo, porque la fuerza normal me levanta, y en este caso el objeto se mantuvo horizontalmente. ¿Hay alguna fuerza aplicada? Sí, pero no me interesa porque como el objeto yo veo que se va moviendo, se va deslizando según el hecho de que se dejó caer nomás, se puede hacer este ejercicio. Entonces, por ejemplo, si hubiésemos estado en clases comunes, o entre comillas, con clases presenciales, podemos decirlo, y hubiéramos tenido más tiempo, yo hubiera seguido mucho más allá, pues le hubiera dicho, ¿qué pasaría? Ya, se apretó el resorte y después obviamente el resorte, ¿qué va a hacer el resorte después cuando alguien lo comprime? Se vuelve a estirar, pues, ¿no? Entonces mi pregunta sería, si lanzo el bloque, se comprime el resorte, ¿hasta que llegará hasta alguna altura más arriba el bloque? Porque lo más probable es que llegue de A, pasa por B, llega por C, aprieta el resorte en D y se va a devolver, pues, y va a pasar por C y por B. Puede ser que la energía que tiene le alcance para subir un poco, unos metros hacia arriba, por lo menos 30 centímetros, en este plano inclinado. Porque obviamente, o simplemente no va a alcanzar la fuerza que tenga con el resorte y se va a quedar pillado en este espacio de 6 metros. Se va a quedar pillado por ahí porque no. eh, la energía, en este caso la fuerza de Ross, se lo fue comiendo la energía, se fue comiendo mucha energía. También puede ocurrir. Podría hacer muchas cosas con respecto a eso. Entonces, normalmente uno va preguntando muchas variables con respecto a la energía. eh, por ejemplo, con respecto a los daños de un vehículo, uno puede darse cuenta, por ejemplo, pucha, iba muy rápido a velocidad, iba como alrededor de 180 kilómetros por hora, por la forma que quedó el vehículo. O cómo chocó al poste, cómo quedó inclinado. Según la inclinación que quedó el poste, también se puede determinar cómo un automóvil chocó ese poste, en qué ángulo, obviamente, en qué parte lo chocó, obviamente, y por qué, también a qué velocidad iba el automóvil. Obviamente el poste no se mueve. Entonces, se podría preguntar muchas más cosas con respecto a un ejercicio. Pero yo me voy a detener hasta acá, ¿no? Que deban entender claramente que la energía mecánica se va a conservar siempre y cuando no exista roce, pero si existe roce, esa energía se va a ir perdiendo y esa energía se va convirtiendo en otra energía, que la tenemos ahí. Entonces ahí tenemos un ejercicio eh, completo. Ese creo que el más difícil que está en la guía debe ser el último, si no me equivoco, uno de los últimos que está en la guía. eh, de energía. No sé si tienen alguna consulta, preguntas, dudas, para mientras terminan de copiar el problema. Profe, Dígame. el resultado de la fuerza de roce a mí me da otro resultado que el que le dio a usted. Ya, de la división de partido por 6, el 193. Sí, Ya, déjame revisar. Puede ser que he estado como. No, me da hasta 22.175. Si divido 193,5 dividido 6. ya, yo me confundí porque no vi nada el 0,5, por eso. Ok, no se preocupe. Vamos a dar unos minutos para que lo sigan copiando, jóvenes. Entonces, con lo que hemos visto, porque ya estamos casi en la hora, lo que hemos visto durante estos días, tanto el miércoles y hoy, ya podrían hacer los ejercicios de la guía, ya no habría problema. Lo que me interesa es que hagan los ejercicios la próxima clase, el próximo miércoles, me vayan consultando con respecto a la guía, vayan haciendo las preguntas con respecto a la guía. Vamos a tener, nos quedan 3 clases más previa a la prueba. Entonces les queda la clase del miércoles, la clase del viernes, otro miércoles más y después vendría la prueba. ¿Ya? Si van fijando la materia, a diferencia de la anterior,
no tiene tanta complejidad de fórmulas, la complejidad es entender la materia, saber que la energía mecánica se va a conservar cuando no existe roce. Si existe roce se puede perder y ese roce se pierde gracias a la energía, al trabajo, que en este caso el trabajo que hace una fuerza en especial, y esa fuerza es la fuerza de roce. Ir viendo el ejercicio, me interesa que me vayan consultando, vayan haciendo la guía, vayan marcando los ejercicios que no pueden hacer o los que ustedes encuentran más difíciles para ir desarrollándolos en clase ya la próxima semana. Con eso vamos quedando el día de hoy. Vuelvo a repetirles, las calificaciones van a estar, yo creo que al mediodía van a estar ahí ya en la plataforma. Antes de cualquier reclamo, de cualquier consulta que tengan con la nota, fíjense bien en su plataforma, en la sección donde están las tareas, en este caso donde estaba la prueba, revisen ahí bien el puntaje, y ahí me escriben si hay algún inconveniente, si consideran que me habían enviado un correo antes, previo, y diciéndome, como por ejemplo el caso que me comentaba el compañero recién. ¿Ya? Así que para que lo tengan en cuenta. Y con eso vamos quedando el día de hoy, chicos. Y espero verlos ya, estar en contacto con ustedes el día miércoles, vuelvo a repetirles, para hacer algunos ejercicios más de trabajo, energía y potencia. Vamos a detener la grabación.